de la cual se extraiga alguna información que de pronto desconozcamos o algo por el estilo, ¿cierto? Porque para eso se supone que se lee. Bueno, me encanta porque va a tocar hacer este en vivo como si estuviéramos, Rogelio, en un programa de radio. Rogelio, ¿cómo estás? Yo quisiera que nos Yo me siento muy bien. Te sientes muy bien. Quisiera que contaras de tu propia voz. Ya yo he hablado varias veces acá de ti. Que contaras de tu propia voz. Bueno, ¿quién es Rogelio? ¿No? Vamos a empezar por ahí. ¿Por quién es Rogelio? Uy, ¿quién es Rogelio? Qué pregunta difícil. Bueno, yo me llamo Rogelio Tirado según lo que me puso mi papá y mi mamá, ¿no? Bueno, soy una persona que se le metió en la cabeza cambiar las cosas, ¿no? ¿Cierto? Y para eso tuvo que llegar a un conocimiento, un entender. Bueno, yo antes creía que nunca iba a llegar a nada, pero ahora creo que puedo hacer algo con el conocimiento al que he llegado, aunque creo que puedo llegar a otros conocimientos más, ¿cierto? Que además son necesarios, ya siento que son necesarios. Ok. Y entonces estoy como presentando una nueva forma de ver la realidad. Y bueno, eso es como una definición de lo que soy yo, ¿no? Una definición de lo que es una persona que está tratando de cambiar la realidad. Se le metió eso en la cabeza y es lo que está haciendo. Bueno, son las palabras de su viva voz, está diciendo Rogelio Tirado, pues quién es él. Si hablamos a nivel académico, podríamos decir que tú eres escritor. ¿En qué te encasillas tú mismo? Digamos, ¿eres filósofo, sociólogo? ¿Qué estudiaste? Háblanos bueno, un poco de eso. Yo primero estudié pastelería en el SENA, ¿no? Cocina, me gustó la pastelería. La pastelería es fundamental porque con eso uno aprende a cómo poder vivir, básicamente comer, ¿no? Claro. Después estudié historia. Yo estudié historia y traté de estudiar lenguas extranjeras, me fue mal, pues tener dislexia, digo yo. Y después estudié formulación de proyectos como una tecnología, ¿no? O sea, tengo la técnica en pastelería, soy tecnólogo en formulación de proyectos del SENA, las dos, y soy historiador de la Universidad de Cartagena. Aunque esos son títulos académicos que dan como instituciones, ¿no? Ajá. Yo tengo otros títulos que me han dado la vida, ¿no? Por ejemplo, fui rey del Reino de Etilia. No, me quisieron llamar rey del Reino de Etilia, pero no, a mí me crearon fue un reino. También tuve una vida contemplativa, que eso para mí es como a donde quiero llegar con los títulos que no son por instituciones, ¿no? En esa vida contemplativa, la realidad de hoy, ¿no? La realidad fáctica que le llamo, y se le llamará. Entonces, en esa vida contemplativa fue que obtuve yo un conocimiento y ahí es donde me parece a mí que es mejor título. O sea, una vida contemplativa a cualquier otro título que haya tenido, ¿no? Y que creo que vaya a tener, porque, bueno, cuando uno hace un doctorado, cuando una persona está haciendo una maestría, está haciendo una investigación, hace una vida contemplativa, pero seguido unos parámetros, ¿cierto? Sí. De X objeto y entenderlo, ¿no? Bueno, yo lo hice, pero sin el parámetro de la academia, que es que la academia tiene algunos defectos. A mí me gusta la academia muchísimo, pero tiene algunos defectos en el sentido de que deben mejorar esos conflictos de no querer superarse, por lo menos la academia de la Universidad de Cartagena, ¿no? De Ciencias Humanas, que yo hablo, no deberían pretender superarse. No sé, mis títulos son como por ahí. El que más me gusta es de pastelería, aunque la gente se ría. Yo creo que lo dice para que la gente se ría, pero bueno. También estudiaste historia, ¿no? No me gusta. También estudiaste historia, ¿no? Sí, eso dije. Ah, ok. Bien, entonces ya teniendo como más o menos claro con quién estamos hoy aquí conversando,
paso a explicar entonces el por qué. Bueno, esta es la idea de este segmento nuevo que estamos aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Es poder charlar con personas que estén escribiendo de cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, estén escribiendo cualquier tipo de documento parecido a este. Lo que quiero decir es que no serían escritos en este caso literarios o de ese tipo, sino escritos más bien ya de otros temas filosóficos, sociológicos, históricos. Y bueno, me pareció muy interesante poder compartir este texto que hay un en vivo en el que, bueno, lo leo y resulta la idea de poder hacer esto que estamos haciendo hoy, esta conversación, este encuentro, este debate, ahí mismo dentro de la lectura, ¿cierto? Porque, bueno, me gusta leer para poder analizar qué es lo que se dice, ¿cierto? Y bueno, considero que Rogelio está diciendo cosas que son realmente muy importantes, que es necesario que se sepan y que se digan, y a partir de esa lectura a mí me quedaron 3 interrogantes, y luego hablando con él me dice, bueno, podríamos hacer un en vivo en el que podamos resolver esos interrogantes o hablar más a fondo, porque en realidad lo que yo quiero es solicitar eso, ¿no? Como que nos hable también más a fondo, en este caso puntualizando en 3 puntos que a mí me quedaron ahí como pendientes de su lectura, de la lectura de esta columna de opinión que, bueno, la publicaron en el diario El Bolivarense el día 3 de junio. Y bueno, los temas que quedaron así para mí como resaltados, primero, las academias y los avances tecnológicos. Este es un tema álgido para Rogelio, en el sentido de que es algo con lo que viene batallando hace un tiempo. O sea, batallando no junto, pero sí, ¿cómo se dirá? Confrontado, vamos a utilizar esa palabra, con quienes en su momento fueron sus profesores. Entonces, quisiera que nos hablara Rogelio un poco de esto. Luego, bueno, sí, quería decir aquí, como abrir un paréntesis, que para que se contextualicen profundamente pueden ir y buscar la columna del periódico El Bolivarense, qué pasa en Colombia hoy, del día 3 de junio, y ahí, bueno, van a poder ver que habla también de esto. Entonces, abro aquí, en este caso, la cámara y el micrófono de este perfil, para que, no sé, nos expliques un poco lo que nos quieres decir allí en ese artículo con respecto a los avances tecnológicos y las academias. Bueno, los avances tecnológicos y las academias, ¿no? Que vendrían siendo los avances tecnológicos del mundo y las academias de Cartagena, ¿cierto? O los avances tecnológicos y las academias del mundo, o los avances tecnológicos de aquí con las academias de aquí. Okay. O sea, es que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque es que nosotros podemos avanzar, a mí me gusta primero avanzar de esta forma, ¿no? Los avances tecnológicos del mundo son lo que hoy prácticamente están llamando la cuarta revolución industrial, ¿no? O sea, esto que podemos hablar de la automatización, ¿cierto? Que donde está la inteligencia artificial, la Big Data, toda esa tecnología, ¿no? Y eso, obviamente, es creado por una academia, ¿cierto? La academia que ha podido transparentar la realidad que da la posibilidad de crear esta tecnología, ya que la tecnología es una recreación humana para superar los límites que le impuso la naturaleza, ¿cierto? ¿Cómo así? Es que el humano es un ser limitado y en su límite tiene unas posibilidades, y dentro de una de las posibilidades es lo que llamamos procesar información, o sea, lo que llamamos pensar, ¿cierto? Y en ese pensar podemos crear herramientas que nos ayuden a tener una mejor vida, ¿cierto? Entonces, hasta hoy se ha llegado a estas tecnologías que las vamos a
las vamos a encerrar también en una academia que es la academia que produce esa misma tecnología, ¿no? Esa academia la podemos ver reflejada a nivel de país también, o sea, como gobierno, como cultura de un espacio estar, pues es ahí donde se produce, ¿no? O sea, ¿qué es la tecnología? La tecnología es una cultura portátil que tiene intrínseca la información del momento de un espacio X, ¿cierto? O sea, es como meterle algo, toda la información a la cual se ha llegado y crear algo nuevo, ¿cierto? Y si tú esa tecnología la compartes en ventaja porque tú la creaste, ¿no? Ya tú sabes cómo funciona desde cero hasta el producto final. En cambio, las personas que la consumen van a consumir el producto final. Entonces hay como una desventaja en relación a quién la produce y quién la consume. Estamos hablando dentro de todo el ámbito académico, ¿no? O sea, dentro del ámbito de la ciencia, de las investigaciones, porque otra vez lo digo, ¿no? Es que la cultura no solo es, la cultura no es para consumo, sino también para crear o para desarrollar o para solucionar los problemas que tenemos en nuestro entorno, ¿cierto? Okay. O sea, ya viene la siguiente cuestionamiento, ¿no? O sea, la comparación de la tecnología del mundo con la comparación de la academia de aquí, de Cartagena, que es como principalmente donde aborda el tema, ¿no? Es una academia que no puede crear tecnología. O sea, que no puede crear tecnología. Ni siquiera comprendemos desde las ciencias humanas o comprenden que entender las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales explican todo lo que está dentro del humano. Y todo lo que está dentro del humano conforma el ser del humano. Okay. Eso es un conflicto que trasciende a la epistemología, ¿no? O sea, yo creo que puedo dejar hasta ahí o puedo seguir. Es que hay varias cosas que decir más sobre la comparación de la tecnología del mundo y la academia de acá, ¿no? Quería ir un poquito puntual a donde, ¿me entiendes? Al documento cuando explicas qué es lo que vas a decir con respecto a las academias, ¿no? Entonces dice, en conocimiento, 2 puntos. Las academias no están en la vanguardia mundial, ya que la ciencia se hace con la tecnología que tiene incluida los avances más sofisticados. Y luego abre el tema de las tecnologías y dice, en tecnologías las herramientas... Se perdió la voz. En tecnologías las herramientas que se usan no son producidas con la ciencia que se desarrolló en el país. Sí, va a pasar a menudo eso, por lo que he visto, porque ya me pasó contigo también, entonces... Tratemos como de no interrumpirnos, porque bueno, estamos haciendo este primer episodio así, para la gente que nos vea después, lo estamos haciendo casi que a ojos cerrados, porque teníamos planeado otra cosa y no resultó, sino que resultó esta manera de transmitir que desconocía, por lo menos yo. Entonces, lo que me llama la atención es eso, de lo que dice con respecto a que las academias no están en la vanguardia mundial. Y estamos claramente haciendo referencia hincapié a la Colombia de hoy, ¿no? Porque si hablamos de otros países en otras latitudes, pues es lamentable la comparación. Porque siendo Colombia, yo siempre lo digo, no siendo los países latinoamericanos en general, pero bueno, vamos a puntualizar aquí en Colombia, siendo Colombia un país tan rico en muchas cosas, ¿cierto? Todavía está quedado en esto. Entonces es poder no aclarar, sino profundizar esto que nos dices. Voy a ir hacia... no aclarar, sino profundizar esto que nos dices. Voy a ir hacia la parte en donde desarrollas un poquito más a fondo. Dice... Las tecnologías hay que tratarlas como técnicas de expansión, las cuales dan la capacidad de manipular la realidad más allá de nuestros extremos. Con ellas se crean ciencias. Las herramientas al potenciar cambian las labores, trayendo consigo la transformación de los quehaceres. Entonces, no sé, háblanos también un poquito de esto y ya ahí sí pasamos como a la otra pregunta. Bueno, lo que trato de decir ahí
relación entre la ciencia y la tecnología humana, ¿no? O sea, hay que definir lo humano para poder comprender qué es la ciencia y qué es la tecnología, ¿no? En ese sentido, la definición del humano es como un ser que hace cosas, un ser técnico, ¿cierto? Entonces crea algunas técnicas como la ciencia y como la tecnología para su beneficio, ¿cierto? Hay otras formas, hay otras técnicas, por ejemplo, la técnica de hacer música, o hay otras, ¿no? Pero vamos a quedarnos en estas dos que son las que estoy tratando, donde la ciencia es la forma de reconocer la naturaleza, métodos que existen, con los cuales nosotros creemos que podemos llegar a conocer la naturaleza, aunque ya hay un cambio, ¿no? Porque ya no solo conocemos la naturaleza a través del conocimiento o de la experiencia que puede tener una persona, sino que la tecnología hoy nos está demostrando a nosotros qué es la naturaleza. Nosotros sin la tecnología no podemos entender la naturaleza que se entiende hoy 2021. Porque es que nosotros somos seres limitados, lo vuelvo y lo digo, ¿no? Y en ese límite, cuando lo rompemos, es cuando nos ponemos una tecnología. Es como si nos montáramos en una tecnología o si nos agregáramos a la tecnología. O sea, somos uno solo, ¿no? Cuando tú te montas en un carro, el carro y tú son un solo ser, ¿cierto? Aunque separados. Hay que entender que nosotros somos coesencia, ¿cierto? Y que es una coesencia, es la unión de diferentes cosas que dan un nuevo ser, una nueva forma, ¿cierto? Sí, ahí te es la posibilidad de que unas materias se unan, y entonces en ese sentido, ¿no? Bueno, otra pregunta que surge de eso es que cuando la ciencia no es capaz de crear tecnología, es que una ciencia... O sea, no quiero hablar sobre eso, quiero decir otra cosa. Vamos a hablar sobre que las tecnologías hoy no dejan que la ciencia desarrolle más ciencia. Claro, es que, a ver... Como dije, que las ciencias hoy, o el humano hoy, para definir la naturaleza, necesita de tecnologías que puedan expandirle la posibilidad de reconocer a la naturaleza. Ya que hoy, para poder reconocer la naturaleza, tenemos que observar no con sentidos humanos, sino con sentidos de otros seres, ¿no? Por ejemplo, para poder observar las células, debemos ir a un punto donde podemos verlas, o sea, transparentarlas, un microscopio o algo así, ¿no? Entonces eso nos limita para entender la naturaleza, ya que esta es muchas capas. Hay diferentes universos de nosotros. O sea, dentro de nosotros hay muchos universos que nos hacen para poder ser lo que somos, ¿no? Y para llegar allá se necesitan tecnologías para fin de manipular. Entonces tenemos una tecnología que no nos permite superar el conocimiento de las partículas elementales. Porque la forma de procesar la información hoy es a través de la tecnología que se produjo a través del transistor, que básicamente es una tecnología del conocimiento de los átomos. El conocimiento de un átomo de silicio hace la llegada del transistor. ¿Hola? Bueno, parece que esto se cortó. Las elementales, no estamos creando la humanidad, no está creando, no sé, la humanidad está creando computación cuántica, es como la forma de procesar cuánticamente. Y entonces ahí de pronto tendríamos otra cosa. Entonces no sé, María, ¿qué tú dices? ¿Qué yo digo? Yo digo que, bueno, mira, sí. O sea, como que me gustaría de verdad que se pueda decir
todo lo que yo he notado en lo que tú expresas, ¿cierto? Porque bueno, no me canso de decirlo. Hablo contigo de estas cosas en otros espacios, cuando habitualmente nos cruzamos, siempre hablamos de estas cosas y hay algo que es chévere que tú lo digas, o sea, que tú puedas expresarlo acá, y es lo que tiene que ver con respecto a que se está empleando una tecnología arcaica para querer entender y estudiar la realidad de hoy. Y yo creo particularmente que ese ha sido como una cuestión de siempre así la humanidad con respecto a eso, ¿cierto? Porque, no sé, siento que en todas las épocas ha habido como un momento como este que está viviendo el mundo en general y Latinoamérica, y bueno, y volvemos a situarnos aquí en Colombia, pues de eso es de lo que trata el documento que estamos analizando. Cierto que hay un ruido terrible allá afuera. Bueno, se me fue la paloma. Pero lo que estoy queriendo decir es eso, que la importancia de hacer saber, de transparentar el hecho de que las universidades, los edificios en donde se supone que se imparte conocimiento están aquí en Cartagena, y específicamente en la Universidad de Cartagena, están asentados en el pasado, y el problema no es que estén asentados en el pasado, porque uno vive en el pasado hasta que descubre el presente, ¿cierto? Sino que al parecer también están un poco reticentes a que ese cambio cuántico, tecnológico, científico, se dé allí en las instalaciones de la universidad. No sé si quieras hablar un poco de eso también, o si no, ya pasamos directamente a la otra pregunta. Ese es un conflicto ya del parámetro de la corrupción de donde nosotros estamos, ¿no? Es que nosotros, los cartageneros, Cartagena, Colombia, no está en la vanguardia, que la gente que tú mismo llamas, que está atornillada, no quiere superarse, no quiere mejorar. Y también hay como una guerra aquí en Colombia, hay unos problemas generales que la política no quiere superar, ¿cierto? Es como la política que se maneja acá. Y eso es el sistema es ese. Entonces, y si lo llevamos a la universidad, que básicamente es como lo que tú también decías en el video cuando leíste, que hay una corrupción, ¿no? Hay un tipo de corrupción que es la corrupción de la universidad, que no es la administrativa, sino la corrupción académica, ¿cierto? La corrupción académica que para mí presenta ese no querer mejorar. Porque los que ya están siendo profesores ya están acomodados y tienen su vida segura. No, así, para mí no es así. O sea, ellos tienen que cambiar porque Cartagena está sufriendo, ¿no? Y o sea, no puedes seguir viviendo como, yo estoy bien y tú estás mal, entonces tú jódete, o no sé. Creo que aquí, yo le he hecho la culpa a mi academia, o sea, donde yo estudié, ¿sí o no? Sí, y acá hay como ese problema, ¿no? De que como ellos ya tienen segura su vida, no florece, no avanza. Aunque aquí las disciplinas de nosotros, los humanistas, están muy, muy bien desarrolladas, ¿no? Están en cúspide, son lo mejor yo lo digo desde mi ser, o sea, no tengo datos, pero para mí estamos en lo mejor del Caribe colombiano, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno. Pero cuando alguien les propone algo, tipo lo que yo hice, fue muy feo. O sea, no sé qué pasó. Okay. Ellos vieron otra cosa más allá de la academia, que eso es la crítica, ¿no? La academia tiene una funcionalidad, un ser, una forma, una existencia. Y ellos no pueden cambiar esa existencia, ese ser, por otro plano de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona propone una discusión académica, se debe respetar como algo académico. No se le debe juzgar a la persona por haber sido X o Y cosa.
digamos que yo conocí mucho a la academia de la Universidad de Cartagena de las Ciencias Humanas. Anduve con muchos, fui amigo, tal. Yo conocí sus vidas. Pero, o sea, yo no los catalogué por eso. Eran personas normales, a mi juicio, ¿no? Y yo tengo cierta aversión a las personas normales. No me gusta acercarme. Y yo hice que fueran mis amigos. Las personas normales son normales. Son una raza diferente de ser. La raza hay que mirarle no como el tono de piel, sino como la propensión neuronal que se tiene. Entonces, si tú tienes este isque trastorno mental, tú eres una raza. Si tú tienes este otro isque trastorno mental, tú eres otra raza. Porque es que eso sí determina la personalidad hacia allá. O sea, tú tienes propensión a hacer estas cosas. Es un debate fuerte, porque eso cambia la estructura del pensamiento epistemológico y nos posiciona en otro ser. Un ser no antropocéntrico, o sea, no un humanismo antropocéntrico que hablo yo ahí, ¿no? Sí, estaría bueno sino que no. Que para el final te guardes por ahí algunas cosas que tú quieras decir de las que yo no te esté preguntando. Entonces... Bien, estoy siguiendo en esta línea, ¿no? O sea, en ese sentido, yo hago una crítica, le hago una crítica a las personas, a la moralidad de las personas de aquí. Y se la hago muy fuerte, porque no estoy jugando en el sentido de que no utilizo palabras. Utilizo palabras, aunque no me gusta utilizar malas palabras en el sentido cartagenero, ¿no? O sea, prefiero hablar así como estoy hablando, que no tengo por qué utilizar ninguna mala palabra ni decir nada feo a nadie. Pero sí he utilizado en un performance que hago a nivel virtual. Y los he maltratado, ¿no? Porque ellos son un tipo de humano que ya para mí debe de desaparecer. Y no digo desaparecer en la forma física, ¿no? Sino en la forma virtual, en la forma del pensar del ser, o sea, el sujeto, en la epistemología. Y es el humanismo antropocéntrico que se manejan aquí, ¿no? ¿Cómo así que en Colombia hay una gente que se hace llamar y que es gente de bien y le puede disparar a otra gente? Es lo mismo que pasa en la universidad cuando mi persona, que fue el rey, no el rey, que le crearon un reino por ser alcohólico. O sea, no era cualquier alcohólico, sino era el alcohólico. O sea, no es cualquier cosa, no es lo mismo ser ese que toma todos los días, ser el que toma. O sea, no es lo mismo. Eso es como el Papa. El Papa tiene un reino imaginario. Poca gente cree que él es el Papa. El concepto de él es Papa. Acá fue otra cosa. O sea, lo que trato de decir es que mi vida no es una vida de persona normal. O sea, yo no soy una persona que hace actos normales. O sea, quise tener un contacto con ese grupo. Los aprecié, los adoré, los contemplé, les hice todo lo que podía hacer en beneficio, porque soy una persona que se dedica a mejorar. Soy como una persona que en mi propensión es producir una filosofía. Soy como una persona que en mi propensión es producir una filosofía soteriológica. En ese sentido hay como esa discusión del humano antropocéntrico y el poshumano. El poshumano no es algo a lo cual se llega, ¿no? Porque cuando uno está en el poshumano, ya es otro humano, ¿cierto? Es como a donde va a llegar el humano, ¿cierto? En ese sentido, el humanismo antropocéntrico es... ¿Cómo? Nada, continúa. El humanismo antropocéntrico es ese ser que cree que es el centro del universo, por raza, de color de piel, blanco, poseedor de economía, capitalista y patriarcal, ¿no? Ese es como el humanismo antropocéntrico que hoy está dominando la realidad del mundo 2021, ¿no? Hay antihumanismo, antiantropocéntrico, y también hay antihumanismo
antropocéntrico, ¿no? Por ejemplo, el feminismo en algunas partes se muestra como un antihumanismo, pero sigue siendo antropocéntrico, porque sigue ubicando a las mujeres como el centro, o sea, el hombre, mujer, el humano como el centro. Hay otro, estos son posiciones posmodernas que a la final también siguen siendo transhumanismo, que el transhumanismo es un paso de un tipo de humano a otro tipo de humano, ¿cierto? Anteriormente los transhumanismos eran epistemológicos, ¿cierto? O sea, el humano en la historia, la gente se las pica y le pone nombre a las épocas y dice, esta época era de esta forma, y esta época era de esta forma, y esta época era de esta forma, ¿no? Y entonces a mí lo que yo digo que es el transhumanismo es el cambio de época, porque ahí, cuando se da ese cambio de época o de tipo de humano, pasa un desajuste, ¿cierto? Y para mí es muy sustancioso esos cambios de época, ya que ahí es donde se presenta la filosofía de la próxima época. Pero todas las anteriores fueron epistemológicas, o sea, en la realidad virtual, que yo le llamo, o el mundo de las ideas, según Platón, o la mente que se inventó Descartes, ¿no? Acá adentro, donde se supone que funciona el pensamiento. Pero ahora hay una transformación, aparte de que es un transhumanismo que está sucediendo con una revolución industrial abismal, que las tecnologías que se están inventando están superando el humano en la capacidad donde el humano creía que no se podía superar. Y eso va a cambiar mucho la situación, ¿no? O sea, con esa tecnología nosotros podemos incrustarnos, agregarnos eso. Y eso daría otro tipo de ser. Que ya no es solo epistemológico en su cambio, sino que ya es un ser que se introduce tecnología. Hay varios filósofos, pensadores que han dicho cosas sobre cómo llamarlo o han definido un poco. Bueno, ese es el transhumanismo, ¿verdad? Si pensamos sobre un posthumanismo, o sea, lo que va a pasar después de esa transformación epistemológica y física, y se va a constituir un ser. Esto debemos hacerlo, hay que hacer un paréntesis, esto debemos hacerlo entendiendo la ciencia y la tecnología de hoy, ¿cierto? Solo con la ciencia y la tecnología de hoy tenemos un sujeto post-humano diferente al sujeto humanismo antropocéntrico, ¿cierto? Porque la tecnología de hoy te muestra una realidad de ser de la naturaleza diferente a la realidad de ser de la naturaleza del humano antropocéntrico. Es en ese sentido donde yo me presento y hago mi discusión. O sea, ¿cómo va a ser el poshumano? Cuando se introduzca cosas o cuando se introduzca en la realidad virtual de su subjetividad el conocimiento de hoy. Que es muy fácil. Bueno, no es tan fácil. Bueno, yo creo que es fácil. Si una persona lo pudo hacer o varias personas lo hacen, es fácil para la humanidad. Lo que es difícil es cambiar las estructuras académicas, ¿cierto? Pues, bueno, ahí voy hacia la pregunta que me hace sobre la manipulación de la tecnología acá, ¿no? Es que acá estamos trabajando con una tecnología que ya no es la imperante. O sea, la tecnología imperante para comunicar no es el papel y la tinta. Es, o sea, el internet, lo audio-video, lo audiovisual, ¿cierto? O sea, tú comunicas más en un video que en un libro, en un papel. No hay que desmeritar la funcionalidad o la importancia que tuvo el libro en la historia, porque el libro antes era la historia. O
¿cierto? El ADN y ARN de la cultura es en el pasado de los libros y otras cosas. Pero vamos a dejarlo ahí porque... Ese es otro tema, sí, eso ya es otro tema que además me interesa muchísimo. Hemos estado hablando mucho de esto y entiendo lo que dices y bueno, no sé, siempre salta mi nostalgia de adoradora de los libros y bueno, es interesante que también se hable de eso porque seguro que cae súper súper fuerte, ¿no? En algunos ambientes y bueno, por eso es que tenía muchísimas ganas de poder crear espacios virtuales en el que se pudieran compartir este tipo de información, este tipo de charlas que teníamos porque sí, ¿no? Creo que merecemos ser escuchados y que esta columna que escribiste además está, como lo digo en el en vivo, está, ¿no? Bastante relacionado a lo que está sucediendo en el país. En un momento también mencionas dentro de ese escrito algo que tiene que ver con las marchas y del por qué los manifestantes no... Bueno, ahí no ahondas mucho en realidad en el documento, ¿no? Pero nos hablas acerca de eso, de que los manifestantes no van a lograr nada porque no saben pedir, y no saben pedir porque no saben lo que quieren tampoco. No existen en la historia. Ok. Lo que pasa es que en Latinoamérica no existe en la historia. Es como el patio trasero de Estados Unidos. Aquí no estamos pensando como se debe pensar, por ejemplo, en relación a la tecnología, ¿no? O sea, aquí, hace poquito, antes de la pandemia, se consideraba que la tecnología era más negativa que positiva, ¿no? Que nos alejaba. O sea, que esto que estamos haciendo nosotros es más alejarnos que encontrarnos. En cambio, yo considero, imagínate, mira lo que voy a decir. Ajá. En cambio, yo considero que esto que estamos haciendo nosotros aquí refuta a todas las teorías de los físicos del siglo XX que dicen que nosotros los humanos no podemos estar en dos espacios al mismo tiempo. Yo estoy donde tú estás y donde están todas las personas que me están viendo o me van a ver. En el tiempo futuro y en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos discutiendo desde las ciencias humanas que sí el humano puede hacer lo que hacen las partículas elementales que los físicos no han dicho, que dicen que no se puede hacer en escala humana. Ellos no conocen la humanidad, diría yo, ¿no? O también esta tecnología no existió en el siglo XX. Estaba proyectada, no para la humanidad, pero sí para las partículas. Pero es difícil. Lo que pasa en esto y que trato de decir aquí es que cada quien debe hacer su tarea y su labor. Podría poner ¿qué sería hacer la tarea? O sea, ¿qué sería que cada quien haga su tarea y su labor? Estaría bueno que no sé, ilustraras un ejemplo. O sea, ¿qué es la tarea? Pero pónmelo, sintetízamelo en varias áreas. Por ejemplo, la tarea del Estado, la tarea de la... Estamos hablando en este momento acerca de las marchas y de tu postura con respecto a que no están bien. Que la pregunta siguiente que seguía luego de bueno, en esta charla, del por qué esta charla de hoy, es esa, de por qué están mal las marchas. O sea, ¿por qué? No te estoy cuestionando, diciendo que no estoy de acuerdo contigo, sino ¿por qué? ¿Por qué están mal? Porque yo también considero que están mal porque no se ha obtenido resultados realmente satisfactorios, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo, perdón, en el video hago como una conexión con lo tecnológico y no sé si eso te haya resonado, pero hago una pequeña conexión con esa parte cuando en el mismo texto habla acerca de lo tecnológico y doy mi humilde aporte diciendo que en efecto sí, ¿no? Como que están todas las herramientas, ahora más que nunca pareciera como tal vez una frase de cajón o qué sé yo, un cliché, pero no es mentira, o sea... Cualquiera ya a esta altura necesita y tiene un celular, ¿no? Y no sé, por eso te pregunto, ¿no? Como que con respecto a esto de las marchas y toda esta cuestión, si quieres toma en cuenta lo que yo acabo de decir, yo le decía también como un poco para poner en contexto de lo que vamos en este primer encuentro de, ¿cómo es que se llama el segmento? El nuevo segmento. Debates con autores y sus escritos. Bueno,
Sí, ya es como para bueno, poner, pero adelante, continúe con lo que... Pero es a eso, ¿no? Es como referente principalmente en ese punto de las marchas. Yo quiero, de verdad. sí, claro, yo estaba desarrollando la respuesta a esa pregunta y tú me dices que, ajá, que a dónde en cuál es la tarea, para quién, ¿no? Claro. Es una tarea nacional, es una tarea para todo el mundo y puedo resumirla en una, ¿no? A ver. Que creo que es que deben reconocer la realidad de lo fáctico o la realidad de hoy, o sea, lo que está pasando hoy, cómo se maneja la naturaleza hoy en el mundo, no en su pedazo de tierra ni allí con sus amigos, no. ¿Qué es lo que está pasando en China? ¿Cómo se desarrolla la tecnología en China? ¿Cómo se desarrolla la tecnología en Japón? ¿Cómo se desarrolla la tecnología armamentística en Rusia, que es la máxima en el mundo? ¿Qué fue lo que pasó con la guerra de Irán? Que había algo que detenía bombas en el aire. Eso es lo que deben entender. Entender cómo funciona esa tecnología. Cuando la gente sepa cómo funciona esa tecnología, deben incluirla en la academia, ¿no? O sea, los profesores deben de dejarte de creer en la realidad que creen, porque no es la realidad de hoy. La realidad de hoy tiene unos conceptos que son los que está diciendo el mundo. O sea, hoy existe la posibilidad de no morir por vejez. Con investigaciones que se han hecho en ratas que han rejuvenecido ratas. El mismo organismo está preparado para eso, porque es que el organismo está todo el tiempo sobreviviendo a sí mismo, no es como que busca siempre no morir. Pero a mí lo que me interesa es que puedan solucionar el problema de Cartagena y de Colombia, Latinoamérica, de la forma como se puede solucionar. O sea, no hay otra forma como solucionarlo, utilizando y creando tecnología aquí nueva que nos solucione el problema. Y ya no podemos crear una tecnología del siglo XIX, eso sirve en el siglo XIX. Hoy tenemos que crear tecnología competente con el mundo, si no, no son competentes. Si nosotros no creamos información competente en el mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Pasos mentales? ¿Para conseguir dinero para su droga y para su familia? No. O sea, ese es el problema que yo tengo con las personas, ¿no? Que vienen aquí, se portan mal y no quieren hacer la tarea. Y eso también es una recomendación que le abro a todas las personas, ¿no? ¿Qué te digo? A los que marchan. Los que marchan son los más adelantados. Los que marchan son los más adelantados en una posición, ¿no? Porque hay otra gente que está más adelantada en otras posiciones. Digamos que en la posición política posmoderna están más adelantados los que marchan, porque ellos buscan una salida, ya que se dieron cuenta que estamos en un error, pero todavía no han desarrollado cómo hacer la salida. No es fácil, no es fácil. Y más cuando la gente, los profesores, que se dicen que son los que saben, no quieren o impiden. Y es complicado. Pues, miren, lo que pasa conmigo es que es difícil. Digamos que yo conocí algo a través de la vida contemplativa que llevar a los profesores. De hecho, solamente estoy llevando a la realidad. Mis proyecciones sobre esa realidad son complejas. Explicar la realidad es muy sencillo, porque ustedes solamente tienen que verla, así como cuando la gente sale de la caverna de Platón, solo tienen que verla. Y mientras se les está mostrando, le están diciendo, bueno, ahí yo me puedo hacer una crítica, ¿no? Mi persona tiene una crítica en ese punto, pues yo lo estoy diciendo para que no lo escuchen aquí, sino que lo estoy diciendo para el futuro, ¿no? Sí. Se le estoy diciendo el futuro, es como para lastimarlos. Estoy maltratándolos. Con mucho gusto. Sí, yo estoy maltratando a la Academia de Cartagena. Es que no merecen otra cosa. Fui en paz, fui bien. Tú me conociste, María. De hecho, cuando nos conocimos como a los días, tú llegaste a donde yo hacía mis investigaciones y fue chévere. O sea, no perturbaba nada y
estaba solo haciendo investigaciones que nadie hacía en la universidad. Porque las personas más, o supuestamente más adelantadas, vamos a poner el el director de programa de filosofía, estaba diciendo unas cosas que cuando yo leí su documento, a mí me fueron ganas de escribir un documento y decirle que así no era. O sea, que si seguía diciendo eso, estaba haciéndole daño a la humanidad. Obviamente no sabía que era director de programa en ese momento. Escribí el documento y después me enteré y se molestaron. Están haciéndole daño a la humanidad. Lo que digo va a tener algunas consecuencias morales y epistemológicas en posiciones. O sea, van a haber un grupo de personas contra otro grupo de personas que es el que me apoyará a mí, ¿no? Que es Cartagena. O sea, yo voy a invocar a Cartagena para que pueda discutirle a la academia y que le responda. A la final estos son temas jurídicos también, ¿cierto? Entonces hay conflicto. Estoy hablando y me estoy saliendo porque hay que explicar de dónde vengo y de dónde vienen las ideas, ¿no? Que es como un conflicto que se dio en Cartagena por una cuestión moral del comportamiento adictivo de una persona, o sea, mi persona ya. Pero yo dije, o sea, pues es mejor. A mí no me ganó ninguno de los drogadictos alcohólicos de profesores de la Universidad de Cartagena. A mí, Raúl Puello no me ganaba en alcohol. No, él es un drogadicto con el alcohol y yo nunca le respeté por ser drogadicto. Ni por ser como es. O Sergio Paolo, que es como así, que es una persona así. No les respeté. Los traté como persona, como se debe tratar a una persona. Ellos no me trataron a mí como persona. Ellos me trataron a mí como un loco. Y yo ahora me le estoy comportando como un loco. En la historia se va a ver que solo fue un comportamiento del momento. Pues mi proyección es dejar de ser loco, ¿no? Mi proyección es cambiar la humanidad. Y para cambiar la humanidad necesito tener muchas empresas. O sea, ser dueño de cosas. No son un problema. Volvemos a la discusión. Yo creo que me salí un poco, María. ¿Hay algún...? No, aquí la intención es poder conversar contigo y bueno, o sea, es que termina uno concluyendo sobre lo que... Los estudiantes, ¿no? Los estudiantes entran mucho de lo último que he dicho, porque yo les hago una crítica que para mí los profesores no entienden. Ellos no entienden y no quieren entender. Pero yo le hago una crítica a los estudiantes que ellos sí saben y ellos sí entienden. Ellos entienden porque ellos tienen más relación con la tecnología de hoy, o sea, el internet. Entonces, esa es la crítica, ¿no? Que por lo menos, que algún día los estudiantes puedan, o los que marchan, porque al final la mayoría de las personas que marchan son estudiantes, gente que ya tiene un conocimiento, pueda criticar a sus profesores. Es que la primera crítica que tienen que hacer ellos es la educación que tienen, ¿no? Su educación no está en la vanguardia, todos los números lo dicen, todos los números lo dicen. No pueden pedir nada. ¿Cómo van a pedir algo? A mí me molesta, por eso salgo con estas cosas, ¿no? Porque son complicados. Yo trato de cambiarlo, he hecho muchas cosas para cambiarlo, y hay gente que dice que me va a impedir. Hay gente que dice que me va a impedir cosas, bueno, no sé. En ese mismo actividad yo digo, ¿cómo alguien que está marchando puede pedir algo si aquí nadie está produciendo la tecnología de hoy? ¿Qué van a pedir? ¿Irrealidades? ¿Fantasía? O sea, lo que sea que puedan pedir, yo se lo puedo discutir y decirle que eso no es. Porque, o sea, otra vez digo, ¿no? Tienen que superar el nivel del humanismo antropocéntrico para poder pedir algo contextual a la realidad de hoy. ¿Qué se puede hacer? O sea, algo que se puede hacer en 10 años, en 5 años, en 4 años. Ahora que yo tenga recursos, lo hago desde lo privado, que no es necesario hacerlo desde lo público. Ese es un tema importante. A mí me interesa hablar de ese tema porque, bueno, lo digo abiertamente, a veces dentro del gremio en el que me muevo, tú sugieres esa idea y es como que lo ven como si fuera la muerte, ¿no? Pero porque si uno realmente quiere, o sea, o uno es militante, o uno es artista, o uno es un artista que trabaja para la militancia, que eso no tiene nada de malo. Pero como que, no sé, ¿me entiendes? Es muy complicado igual, yo sé cuando se habla de militancia y estamos hablando de Colombia, porque, bueno, conocemos el contexto claramente
Pero es eso, es como yo veo mucha ambigüedad. De hecho, lo he dicho abiertamente en las reuniones en las que en un principio también me invitaron. Y lo dije, como que hay que autogestionarse, ¿me entiendes? O sea, no puedes como pretender, y espero que yo me esté equivocando en esto, pero pretender como ganar una convocatoria para pagar el arriendo de este mes, porque no es así. Es un recurso público. Yo creo que cuando se comprenda lo que quiere decir un recurso público, se van a poder resolver también muchas situaciones. Aquí en Colombia de eso mucho no se sabe, o mejor dicho, se sabe muy poco al respecto, no se habla de eso. Pero bueno, eso también es como otro tema de otro campo, pero que obviamente está muy relacionado con el tema de las protestas, del hecho de que sean estudiantes en su gran mayoría las personas que salen a marchar. No está todo como directamente relacionado, entonces lo lleva a uno a irse por las ramas, como me dijeron por ahí me escribieron los en vivos no suelo planearlos, y ese en vivo en específico, por ejemplo, es un en vivo en el que buscaba hablar de varias cosas, de distintas cosas, y después de hacer una invitación a que la gente leyera lo que estaba compartiendo en ese momento. Y nada, como que no es que me vaya para las ramas, sino que hablo de muchas cosas, sobre todo en ese en vivo, aunque por lo regular suelo irme por las ramas, pero particularmente en ese en vivo tenía ganas de hablar de muchas cosas, entonces pensé que llevábamos más tiempo. Bueno, mira, vamos a la... Yo no he terminado de decirlo. No has terminado. Maravilloso, continúa. No, está bien. No he terminado de decir sobre los marchantes. Ajá, dale. Bueno, yo quiero decir que los marchantes, otra vez lo quiero repetir, que los marchantes son como los más adelantados en conocimiento de acá. Obviamente yo los apoyo, deben seguir, aunque, estoy como estoy. O sea, creo que no, o sea, no pueden pedir nada. Otra vez, es que no lo digo con mal, sino es que no entra en la cabeza cómo pueden pedir algo. ¿Cierto? O sea, ¿cómo pueden? Es que no, ¿qué pueden pedir? Pedir que sea Colombia mejor. ¿Cómo va a ser Colombia mejor? Ajá. Deben meterle tecnología, inteligencia artificial a Colombia. O sea, deberían hacer lo que hicieron en este país que pusieron la moneda Bitcoin. Ya. Aquí deberían todo hacerlo con inteligencia artificial. O sea, todo lo que se haga nuevo de proyecto, meterle inteligencia artificial. Ya. Si hacen eso, yo digo, sí pueden. Ya. Sí pueden. O que digan, no, vamos a que un presupuesto X sea para inteligencia artificial y eso transversalice todo Colombia. No sé, no hay como que la forma de que eso pase aquí como política estatal. Si aquí están en un sistema binario todavía, o sea, como si vieran la realidad como una línea, ¿no? Que tiene dos extremos, el polo, de izquierda y el polo de derecha. En ese sentido, lo que tú decías de cuando había que o ser militante o no ser militante. Y es importante de salir de esa visión lineal. Pues ahí, en ese sentido, hay que explicar un poco qué es el posmodernismo. Para mí el posmodernismo es el resultado del conocimiento de las partículas elementales, ¿cierto? Que la realidad era ya cuántica. Estamos hablando de Europa, estamos hablando del mundo del siglo XX. Ya la realidad dejó de ser como se entendía antes, a ser cuántica, y en esa posibilidad cuántica no existía un sujeto, sino varios, que es lo que llaman las partículas elementales, son varias. Y de esas surgen los átomos. Entonces comenzamos a entender la realidad como fragmentada, como individual, como subjetiva. Esos sujetos, o sea, que al final es un solo sujeto y eso puede ser, efímero, o sea, normal, ¿no? Lo que tienen contacto con las tecnologías, donde cada quien quiere ser un sujeto que puede, ¿cierto? Que es lo mejor. El posmodernismo le da la posibilidad de ser a cada uno de los sujetos o de los seres, con un problema, que hace una negación del metarrelato.
O sea, el relato que abarca toda la realidad, que en su discusión era el marxismo, que decía que debía ser de esta forma. Quiero explicar un metarrelato nuevo que organizaría toda la realidad de hoy, ¿no? Que es el metarrelato de la naturaleza como ese ser que unifica todo. Lo que hace que cada una de las expresiones en unión sea otra. En ese sentido, poder ver que no solo las partes son lo importante, sino que la unión de las partes hace otra importancia, que debería ser no más importante, sino que debería ser importante en su escala, que es una escala donde está más arriba, más superior a nosotros, como otro universo. Digamos, la cultura es otro universo, no es un humano, ¿cierto? Y el humano en su relación con todo lo circundante a él crea la cultura. Es una expresión, es una naturaleza, un ser. Como todos los otros seres que tienen sus cualidades y sus especificidades en lo que lo constituye. Los que están marchando los considero no vándalos, obviamente. Claramente que no. Aunque en este espacio aunque hay algunas expresiones dentro de las marchas que hoy voy a denunciarlo, de hecho. Yo creo que hay una expresión en Cartagena, en esta protesta, que es muy negativa, ¿no? Que a veces creo que se quiere meter con mi persona físicamente. Entonces, no sé, hay que tener cuidado con algún grupo que pueda querer desaparecer gente dentro de esa misma movilización. Hablo de Cartagena, ¿no? Hablo de Cartagena. Y bueno, no sé, es muy peligroso alguna gente. Claro. Sí, en Cartagena de pronto se ha visto en menor medida, o no sé, o tal vez estoy desconocida de la situación real, pero lo que se puede ver de lo que sucede en Cali, por ejemplo, ha sido muy fuerte. Que del río empiecen a emerger, ¿no? Los cuerpos tirados al río. Que bueno, también se han dado unas bajas a policías. Y o sea, en medio de todo esto tú no sabes quién es realmente que lo hace. O sea, porque... ¿no? O sea, sí, no, ¿me entiendes? No estoy culpando a nadie, sino como que... Solo pasa, y Exacto. No solo pasa, sino que es así la situación política, ¿no? Y también ese acompañamiento perjudica, pero toda expresión es válida, ¿cierto? Uh-huh. Lo que no creo es que deba haber una expresión que mate, ¿no? Que quite vida, que dañe el cuerpo. No, claro. Por lo menos hoy no. Hoy el mundo rechaza eso. O sea, hoy conocer la naturaleza nos dice que hay que respetar la vida. Conocer la totalidad. O sea, ya salirnos de la subjetividad y comenzar a comprender la totalidad, que es la naturaleza, nos dice que matar no está bien, ni quitar vida. Eso es lo principal, ¿no? O sea, yo creo que toda expresión puede ser escuchada. Aún así, uno debe prevenirse. Pues viendo a lo positivo, ¿no? Porque lo negativo no es como tan agradable seguirlo hablando todo el tiempo. Bueno. La tarea. Entérense de qué está pasando en el mundo. O sea, cómo es el mundo. Y solucionen los problemas que tienen. Háganlo mentalmente, ¿no? Hagan un ejercicio mental de cómo ustedes solucionarían sus problemas utilizando la tecnología de hoy. Voy a utilizar este en vivo para decir algo que estamos creando con un grupo. Una empresa, en su razón de ser, es innovar las empresas que existen, proyectándoles la ciencia y la tecnología de hoy. Actualizarlas en una realidad mundial. O sea, que entren hoy a la globalización del siglo XXI o de 2021. Lo que estoy diciendo es que tienen que estudiar. O sea, deben entender, deben buscar. Eso es lo que hay que hacer. Estudiar, conocer la realidad de hoy. No la realidad de Colombia ni de Latinoamérica, sino la realidad de la tecnología y de la ciencia. No la realidad política. Porque está bien, aquí Colombia tiene unos adelantos en el reconocimiento de la política y del conocimiento de lo social, que yo digo que es una de las cosas bellísimas que puede producir Colombia a nivel epistemológico en el mundo, por lo que se ha investigado, lo que ha pasado y lo que se ha dicho, ¿no? Pero las investigaciones a nivel de ciencia y tecnología
está muy pobre. Allá es donde debemos estudiar, o sea, estudiar cómo está la ciencia del mundo. ¿Cómo está la disciplina que nosotros damos aquí en Cartagena? Por ejemplo, la historia en el mundo, aunque la historia en el mundo no está muy... O sea, todavía no han incluido la tecnología. No, hay un problema epistemológico ahí. Es ahí donde viene la discusión de que los profesores no quieren dejar o no quieren abrir espacio para superar ese problema epistemológico cuando surgen expresiones como la mía, ¿no? Que yo digo, no, es que hay un problema epistemológico de cómo comprender la realidad. No la pueden entender de una forma posicionando lo que digo como una expresión académica que merece respeto, digo yo. Si no merezco respeto, no importa, se le ataca de la misma forma. O sea, se le trata igual. No se discrimina. No van a ganar, no se discriminan, ¿no? No es problema, o sea, el problema es para ellos, porque la sociedad se los va a condenar. Porque debe ser primero allá. ¿Cierto? Es el espacio donde se debe hacer, en la academia. Digamos que la existencia de algunos sujetos hacen que no florezca estos espacios, ¿no? Ajá. La existencia, estoy hablando de existencias tanto virtuales como físicas. No incito a que ataquemos las personas en la vida física. Aunque es complicado atacarlas en la vida virtual, porque la vida virtual también es algo físico, es algo que podemos fisicalizar. Es ¿cierto? Como que yo lo puedo traducir, escuchándote, perdona que te interrumpa, como si no existiera el plano virtual, sería como que de pronto en la vida real, digamos, donde nos vemos en carne y hueso, de pronto no agredirnos físicamente, sería como una manera de explicar esto que estás diciendo, ¿no? Porque sigue siendo violento decir una palabra que sea violenta. No sé si me... Exacto. Las luchas políticas, que a la final las luchas... ¿Qué es? La política, lo que importa en la política son las ideas que tiene la política, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué es la política? La idea que se tiene en acción, ¿no? Esa es una forma de definirlo. O sea, realizar una idea. Entonces, eso no es algo que existe. O sea, sí existe y se proyecta en la realidad física del cuerpo, de los huesos, de los músculos, sino que se proyecta más en lo que llamaron mente, en lo que llamaron el mundo de las ideas. Llamo la realidad virtual, que es lo que se produce dentro del humano. O sea, es que no es algo que es del humano, sino es de otra área que está en otro universo dentro del humano, ¿no? Eso es muy complejo decirlo, hablar de universo. Cuando el mundo está hablando de los universos paralelos, están diciendo cosas de ese tipo, ¿no? Los muñequitos lo dicen desde hace rato. Yo creo que puedes decir algo. No, yo estoy realmente, escuchando, comprendo todas las cosas que dices, aunque cada vez que te escucho hablar del mismo tema por ahí yo encuentro que hablas de otras cosas que de pronto en otro momento no. Aunque ya está claro igual que todo tiene que ver con todo y toda esa cuestión, ¿cierto? La siguiente pregunta y última tiene que ver con esto de con respecto a lo que hablas de el proceso y la rapidez. Eso en el video lo digo, ¿cierto? Yo voy a ir al documento. Por favor. Y nos disponemos entonces a leer la columna para llegar al punto que para mí es el más álgido desde mi punto de vista. Porque tengo mis apreciaciones al respecto. Y es por el tema de dos vocablos, ¿cierto, Rogelio? Por 2 palabras. Pero bueno, ahí vamos. Entonces dice así: ¿qué pasa en Colombia hoy? Por Rogelio Tirado. Quiero opinar sobre la siguiente pregunta: ¿qué pasa en Colombia hoy? Lo primero que se debe hacer es dejar claro una definición de Colombia en este momento histórico. Obvio, incompleta por cuestiones de espacio. En conocimiento,
Las academias no están en la vanguardia mundial, ya que la ciencia no se hace con la tecnología que tiene incluida los avances más sofisticados. En tecnologías, las herramientas que se usan no son producidas con la ciencia que se desarrolló en este país. En empleo, la sinergia entre humano-tecnología no se da adecuadamente. En política, el Estado es protector de un tipo de ciudadanos, la gente de bien, y a los otros, los vándalos, los rechazan. En moral, el Dios que impera en el imaginario colectivo de este territorio ya está caduco. En las protestas no piden nada porque no saben qué pedir. Estar al tanto del tema de la ciencia y la tecnología como técnicas que mejoran las posibilidades de alejar la entropía es fundamental en cualquier análisis donde el humano esté presente, dado que las ciencias se encargan de transparentar la naturaleza y la tecnología de expandir las opciones que nos impuso la naturaleza. Entonces, si el propósito es reconocer las cosas que no son distinguibles con las cualidades humanas, el uso de bártulos capaces de ampliar el rango de percepción debe ser buscado. Asimismo, el conocimiento científico de hoy se produce con condiciones inalcanzables por el organismo persona, debido a que los topes no permiten revelar la esencia de las cosas. Ahora un ejemplo a fin de mayor claridad. Con los ojos humanos no se podía ver los átomos hasta que se inventó el microscopio. Las tecnologías hay que tratarlas como técnicas de expansión, las cuales dan la capacidad de manipular la realidad más allá de nuestros extremos. Con ellas se crean ciencias. Las herramientas, al potenciar, cambian las labores, trayendo consigo la transformación de los quehaceres. Peligroso cuando no se tienen políticas de adaptación temprana de los nuevos inventos en las sociedades que impactan. En las sociedades que impactan deben adaptar su aparato productivo con el objetivo de actualizar. La sinergia entre humano y tecnología es de carácter evolutivo. Aquí está el punto. Entre más rápido entre más rápido las conocemos, más rápido podrían ser utilizadas. A mí me genera un poco bastante de inquietud este tema de lo rápido en relación con algo que estás hablando con respecto a que es un proceso. Sí me hago entender. Rápido puede ser algo que no amerite un proceso de reconocimiento, ¿cómo te puedo decir? No de la mente, sino de lo intelectual, ¿sí? Como que no necesita ser procesado de manera intelectual, como por ejemplo producir 100 libros en media hora, o no sé cuánto se demoren en imprimir 100 libros una máquina, la más rápida del mundo, no sé, ¿sí? Pero si estamos hablando acerca, porque lo que sabemos que propones es como un cambio de la moral y un cambio de la realidad, y eso, ¿no? Como esa, o sea, es como mi crítica más que nada a siento que ahí, al poner como esto tan imperativamente, como tan así, que tipo, si no se conoce de manera, es como si fuera determinante. Yo entiendo igual, entiendo que lo que se quiere es como, bueno, yo lo que puedo, y lo digo también en el en vivo, lo que puedo como extrapolar un poco es decir, bueno, sí, cuanto más tiempo se lleve la humanidad en conocer, o sea, toda la humanidad en tener acceso y conocer las tecnologías, más tiempo le llevará a la humanidad evolucionar, ¿no? A esto que tú también llamas como el poshumanismo. Bueno, que tú llamas al poshumanismo. Entonces, como eso, ¿qué podrías decirme? Porque, o qué opinas de lo que digo? Capaz yo estoy viéndolo de una manera equivocada. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Pero es muy cercano a lo que tú dices, ¿no? Es que aquí no saben lo que deben saber y ni siquiera lo están buscando. Entonces, entre más rápido lo sepan, más rápido van a hacer algo con eso. El mismo texto dice que no saben cómo manejar la tecnología, porque la tecnología más desarrollada no la producen aquí en Colombia.
Y por lo tanto la ciencia del mundo no está en Colombia. O sea, aquí necesitan rapidez de conocer estas cosas. También es un problema mío. Digamos que yo necesito que aquí la gente sirva. Sirva para poder para competir algo. con el mundo. ¿Cómo? Sirva para algo. Digamos que servir o no servir es en relación a la tecnología de hoy, ¿no? Si aquí utilizan la tecnología de hoy, sirven. Si no utilizan la tecnología de hoy, no sirven. Es como cuando tú estás en la primera revolución industrial. El que utilizaba tecnología servía, el que no utilizaba tecnología se quedó. Bueno, la tendencia es a desaparecer. O sea, no son productivos. Son productivos para lo que produce Colombia, que no es productivo. O sea, están en una productividad tiempo pretérito. En ese sentido, lo que deben hacer es comenzar a entender. Entre más rápido lo hagan, más rápido la ponen a funcionar. Sí, pues así funciona, ¿no? Claro. No estoy diciendo que tiene que ser rápido es que, en un año, ¿no? ¿viste? Sino que estoy diciendo que espero que sí notes cuál es mi énfasis en eso, porque es además una de las cosas más importantes también que hay para eso. O sea, todo lo que mencionas en el documento es muy importante, pero esa parte que la considero como primordial también, porque es lo que impide todo lo que tú vienes como sugiriendo anteriormente, ¿no? Con tu discurso también con respecto a todas las cuestiones por las que has atravesado con la gente en la Universidad de Cartagena y todo esto, ¿cierto? Sí, es como yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es el desespero de este hombre que viene, bueno, como diciendo que sí, que claramente todo es un proceso, ¿no? Tú hablas todo el tiempo también de los procesos de aprendizaje y de que sí, de que uno de los secretos para aprender, de los secretos entre comillas, ¿no? Para aprender es el hecho de que uno repite una acción o repite una palabra o repite una frase o repite algo que aprendió y eso hace que el concepto, lo que sea, se quede en uno. ¿No es así? Entonces es como, podríamos traducirlo como que la práctica hace al maestro, como que, no sé, como cosas, como... Sí, es como enseñar a qué deben hacer, repetírselo. Bueno, yo creo que... No, bueno, o sea, a lo que oye, ¿por qué entonces tiene que ser rápido? ¿Me entiendes? Esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué tiene que ser rápido para que... Ya eso es mío, pues necesito claro, que sirvan. Claro, tú tienes una imperiosa necesidad, eso era lo que yo quería aclarar, porque en realidad para mí un poco se contradice, pero bueno, ya ahora que lo aclaras, la pregunta más importante tiene la respuesta más corta. Mira, es que es cierto, ¿no? Es una pretensión mía, porque si claro, no, ellos van a aprender estos conceptos en 20, 30 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Fracasando? No, es que mi fracaso no depende de mí. Es que, digamos que nosotros queremos cambiar la realidad. Ajá. Principalmente yo, ¿cierto? Solo no la puedo cambiar. Necesito, con una ciudad, compito con el mundo. O sea, una ciudad que tenga el conocimiento de lo más avanzado del mundo hoy. Esa gente va a ser capaz de hacer tecnología y de hacer las empresas del futuro. Con eso podemos competir con el mundo en la cuestión político-económico-filosófico, ¿no? Porque al final es una idea lo que yo estoy desarrollando. Bueno, estamos aquí de nuevo en vivo, ya estamos en el final, ¿cierto? De este primer encuentro. Y bueno, aquel se cortó y aquí estamos retomando. ¿En qué quedamos? En que yo me desconcentré totalmente. Estábamos hablando de la última pregunta que yo tenía con respecto a tu escrito, y es el que está relacionado con la cercanía en el mismo texto para explicar esta cuestión de la evolución y así, de por qué la palabra rápido. Y bueno, estabas diciendo esto de que... Digamos que es la acción del filósofo, ¿no? Uh-huh. Ya, lo que hago yo es como hacer la tarea del filósofo de contextualizar este pedazo, ¿no? Okay. Y actualizarlo. Es como adelantarles el tiempo. Es que no es solo el capricho de una persona que quiere que esto cambie para que sea mejor, ¿no? Es capricho de que todo el pueblo colombiano o latinoamericano tenga la posibilidad de ser de otra forma. Necesito que aquí en Cartagena hagan las cosas más rápido, o sea, no más rápido.
Porque es que no es una cuestión de rapidez, sino que entiendan lo que van a entender en 20 años, lo puedo resumir en un año, ¿cierto? Es como cuando tú dices, mira, esta es una clase donde tú puedes enseñar la realidad de hoy. Ajá. Después esa gente es capaz de innovar en la realidad de hoy, ¿cierto? Con la tecnología de hoy. Necesita tener la ciudad y el país. O sea, es lo que necesita hacer el país. Si no hace esto, ¿qué hace? Es la discusión que les hago, ¿no? Que les hago aquí a las protestas. O sea, ¿qué hace? ¿Qué pueden hacer? Lo que deben hacer es conocer la realidad de hoy. Y cuando conozcan la realidad de hoy, determínenla. Y en su determinación sean competentes. Es más allá de mi subjetividad, aunque sea mi subjetividad la que diga que hay que hacerlo más rápido, les presenté lo que deben hacer como una proposición, no como una propuesta. Yo les presenté, mira, esto es lo que deben entender. Si no entienden así, entonces discutan con una mejor forma, que sea contemporánea hoy. No hay discusiones filosóficas de presentar una realidad. O por lo menos decir, bueno, la realidad que existe la podemos eliminar por completo y crear una nueva. Que la historia lo dice. La historia nos lo ha manifestado, nos ha demostrado de que se pueden crear realidades desde la fundación de un pueblo. O sea, se puede crear un pueblo y se puede fundar una realidad ahí. Y también se puede transformar un pueblo por la llegada de otra gente o de otra idea. La historia nos dice eso. Entonces lo que digo es hacer historia. O sea, y no estar en el fracaso. O sea, no es solo un capricho, sino es no estar en el fracaso como voy a preferir estar en como estamos. Lo que pasa con estar es que estar en el fracaso le hace daño a todos. No solo le hace daño a las personas que están en la vanguardia del fracaso, o sea, los que están exponiendo el fracaso, los que están impidiendo el desarrollo, los que son el fracaso. Salir del fracaso le sirve a todos. Porque hace desarrollo, hace mejoría de calidades de vida. Al principio uno puede creer que es solo una pretensión mía de que, yo creo. No, es eso, la lucha política está presentando, entre más rápido conozcan la tecnología, más rápido la pueden utilizar. Es lo que buscan, ¿no? La marcha busca eso, o sea, entre más rápido cambiemos, más rápido somos. Bueno, claro, a mí, insisto, ¿no? La palabra rápido con respecto al proceso, habría que, como siempre yo proponiendo investigar cosas nuevas, pero habría que mirar, porque sí es, o sea, reitero, sí es importante lo que dices ahí. Y no sé, de hecho hasta me sorprendió encontrar esa, vamos a llamarlo analogía, no sé, esa frase ahí dentro del documento realmente. Pero bueno, yo me doy por bien servida aquí. Me doy por bien servida porque, bueno, ya por lo menos los tres temas de los que quería hablar se mencionaron. Pero ahí quedan muchas preguntas, ¿no? Como muchas cosas más de qué hablar. Sí, a mí me gustaría que tú dijeras lo que quisieras ahora, ¿me entiendes? Que aproveches este momento y sí, digas, hables de lo que tú quieras hablar. De algún otro tema. Bien, adelante. Creo que lo que hemos hablado está bien y es bastante fuerte, ¿no? Hay muchas cosas que discutir aquí, hay muchas cosas que entender. Lo principal que deben entender es que deben respetar. Claro. Respetar. O sea, porque yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Porque yo no puedo ser lo que soy. ¿Cómo así? Sí, yo siempre he sido, ¿no? O sea, no lo digo porque yo tenga la necesidad de que me crean y tal, ¿no? Uh-huh. Yo estoy haciendo las cosas. En 5 años, en el 2025, van a ver que yo hice esto. O sea, esto ya existe en la realidad. En el futuro existe. O sea, no es relevante lo que crean. ¿Cuándo ha sido relevante lo que crean las personas que estaban en el momento, lo que creyeron las personas que estaban en el momento que discutieron con Marx? O las que discutieron con Nietzsche. ¿Cuándo fueron relevantes? Él dijo y eso fue. ¿O cuándo fueron relevantes las personas para Diógenes? ¿Para quién? Diógenes. Ah, bueno. No, para Sócrates, ¿no? ¿Cuándo fueron relevantes? ¿O cuándo fueron relevantes para los dictadores? Que esa es como la raza. La raza de los filósofos. Entendiendo, otra vez lo digo, la raza como de diferenciación que se da en X espacio temporal en los tejidos neuronales. O sea, las propensiones que llaman enfermedades mentales, en el DSM-5 y tal. Uh-huh.
Eso es complicado, entender que las razas son de otra forma. Pues la raza de los dictadores es muy parecida a la raza de los filósofos. O sea, por lo menos los filósofos que dictaminan. Podemos dejar hasta ahí. Bueno, no sé, estaba abierto el espacio para que hablaras tú, pero bueno. Hay muchos temas a hablar sobre la transparentación, o no sé cómo se diga, de la realidad a través de las tecnologías, que es genial, porque ya entonces empezamos a hablar de historia y a sentirla más cercana, ¿cierto? Porque antes parecía aburrido estudiar historia, porque eso viejo, no sé qué. Va a seguir siendo así, pero como que ya la historia también se va a transformar y va a empezar a ser percibida de otra manera, yo creo. Si ya podemos acudir a ella, a otras cosas que antes, pues, o sea, era imposible, claramente, ¿no? Sí, hay para hablar sobre la historia, por ejemplo, en el tema que tú dices, es un cambio epistemológico que tienen que hacer los historiadores, ¿no? Deben de dejar de pensar esa forma de hacer la historia que surgió en el siglo XX, a pensar en otra forma de ver la historia, y para poder hacer eso tienen que reconocer la naturaleza, ¿no? O sea, tienen que respetar lo que dicen las ciencias naturales. Y cuando ellos lleguen a eso van a entender que la cultura es un ser, que nosotros hacemos en unión, o sea, que hacemos las relaciones o interacciones que tienen los humanos con los edificios que crearon los humanos, con las tecnologías que crearon los humanos, con los otros animales que no son humanos, con los vegetales, con el reino animal, el reino vegetal, con todo lo que está en nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando se vea la cultura como un ser vivo, vivo es un concepto complicado, pero vamos a decirlo así, un ser vivo, la forma de hacer historia cambia. Es que antes se ve la cultura como algo que se da un espacio que es producto netamente de los humanos, aunque ya están comenzando a meterle la influencia de las tecnologías, ¿no? Y de las cosas que produjeron los humanos, pero no se reconoce como un ser, como un individuo. Cuando se reconozca como un individuo se puede comparar con otro individuo en su misma especie, ¿no? Que cultura Cartagena, cultura Medellín, cultura Tokio. Y además de eso, la cultura es reconocida como un ser que es hecha por lo que está circundante en el mundo de los humanos, y el humano es hecho por otros mundos, otros universos que lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, el cuánto universo o mundo o esfera, es que todavía no tengo un nombre para definirlo. Yo la llamo universo Darí, porque recoge todo el universo, ¿no? Y en el universo Darí hay multiuniversos paralelos y multiuniversos que están dentro, ¿cierto? Cuando hablo de los universos que están en el humano, son universos que están dentro. Por ejemplo, las partículas elementales es un universo que está dentro de todo lo que existe, ¿no? De hecho, para que exista, debe existir como partícula elemental. Y si existe así, es naturaleza. Entrando a la discusión de la tecnología, que es naturaleza, ¿no? Diciendo que la tecnología también es un ser, como cualquier otro ser que tiene sus cualidades, creado por otra naturaleza que es el humano. Entonces, es como cambiar también los conceptos, ¿no? Hay mucho de que hablar sobre la historia. De hecho, tengo programado voy a aprovechar este espacio. Sí. Tengo programado hacer unas discusiones con una persona que ha tenido el valor de definir qué es la historia, un historiador español que ha estado un poco en la historia de la intelectualidad, es reconocido en el mundo. Entonces quiero basarme en lo que él dice y haciéndole, no sé, un video de respuesta a lo que expresé. En ese sentido, explicar más sobre esta profesión que es muy genial y a mi juicio es la mejor que uno puede estudiar, ya que primero uno conoce, después lo racionaliza, lo filosofa y después lo explica, ¿no? Que antes creía que era con la lectoescritura y ahora creo que es hablándole a una cámara. Claro, yo quisiera leer la frase o el párrafo, mejor dicho, con el que cierras el documento
que estamos analizando, dice, Bueno, sí, ahí va, dice, con la intención de dar una opinión de tipo concluyente, Colombia se encuentra en un desfase epistemológico que no le permite direccionar su propia historia. Lo positivo es que estamos en la cuarta revolución industrial en la cual es fácil posicionarse a lo más avanzado. La historia muestra que los que se adapten primero consiguen hegemonía. Ahora bien, al tratarse un tema de carácter educativo, la remisión es buscar a los filósofos soteriológicos. Obvio, deben ser una filosofía que determine el hoy fáctico, pues eso es lo que no se conoce, la realidad de hoy. No puede ser cualquier filosofía. Háblanos acerca de qué es el hoy fáctico y ya te dejo. El hoy fáctico es básicamente la realidad que acontece, lo que pasa, lo que está sucediendo, ¿no? Es como el ahora. Dando un ejemplo, los historiadores estudian las realidades de los tiempos que utilizan como objeto de estudio, ¿no? O sea, 1730 es el tiempo objeto de estudio. Entonces la idea es reconocer lo que pasa en ese espacio o según lo que quedó de cuando vivían en ese espacio, ¿no? Entonces reconocer la realidad de ahí. Lo que se presenta con el hoy fáctico es reconocer cómo hacen los historiadores las realidades en el pasado, pero ya no en el pasado sino en hoy. Es bastante complejo porque hay que entender el mundo, ¿no? Hay que reconocer cómo está el mundo, cómo está la ciencia del mundo, cómo está la tecnología del mundo, cómo está el arte del mundo, cómo está la estética, cómo está la moral, cómo está la política, la economía. Que esto se puede hacer con equipos, ¿no? Equipos inter o multidisciplinares que den un criterio basado a sus disciplinas, ¿no? Que es que el conflicto es grande porque el conflicto es con la ciencia, ¿no? La ciencia no quiere ser ciencia. La ciencia no quiere ser ciencia. En Colombia no quiere ser ciencia. Porque no es solo que los políticos digan que no haya dinero para la ciencia, ¿no? No es solo eso. Sino es que aquí los que no necesitan, por ejemplo, los que no necesitan tanta tecnología, sino un computador, que además una de las tecnologías más avanzadas, un computador, no quieren hacer el ejercicio utilizando los computadores, sino que quieren mantenerse en los libros. Claro. Y ese mantenerse en los libros no es igual un libro que un video a velocidad 2x, explicándote qué es lo que pasa con lo que está haciendo China en su nuevo proyecto de la seda, ¿cierto? La seda digital, el nuevo canal de la seda, ¿no? Es más difícil escribir. ¿Qué hacen los historiadores o qué hacen los filósofos antes cuando estudiaban? Estudiaban lo que decían los libros, ¿no? O sea, estudiaban las noticias que salían en X momento. Ahora estudiar la realidad es no irse a las letras, es irse al video. ¿Qué dice X noticiero que tiene Y posición política sobre acaso? O irse a otra parte y hacer lo mismo, ¿no? O sea, o leer varios porque ya se puede. O sea, es que lo difícil del conocimiento de antes era que la tecnología más avanzada, donde estaba el conocimiento, donde estaba la información, era la biblioteca. Entonces tú tenías que desplazarte desde tu casa hasta la biblioteca a buscar libros, que no era tan fácil de reconocer dónde estaban, ¿no? O sea, ir a una biblioteca y reconocer dónde están los tipos de libros, bueno, uno lo hace con el tiempo relativamente fácil. No es igual a que tú estés en tu casa desde un computador, un celular, ¿no? Así, que yo estoy criticando a los profesores que no tienen que utilizar tanta tecnología, ¿no? Como los de ciencias humanas. Los de ciencias humanas solo con internet y computador o un celular, ya pueden llegar a conocer lo que está pasando en el mundo. Bien. Y no es que esté diciendo tampoco que salgan todos de sus debates, porque los debates que ellos tienen son muy poderosos y muy buenos, ¿no? Sino es que le incluyan la información de hoy a esos debates, como que cambien de realidad de inicio. Cuando cambian la realidad de inicio, es que ahí es donde cambian las cosas, donde cambia todo. No lo quieren hacer. Pues viendo tu pregunta, recuérdamela, por favor, para contextualizar. No es tanto una pregunta, es como, bueno, que nos hables acerca del hoy fáctico, que es... Cierto, o sea, no se está entendiendo el hoy fáctico y entonces están racionalizando la realidad de hoy desde una epistemología pasada, que ya no debe ser la epistemología con la que debamos ver o hacer las cosas hoy. O sea, el problema es que ellos hacen las cosas no pensando adecuadamente. Es complicadísimo que una persona diga que las demás personas no están pensando adecuadamente. Complejo, ¿no? Aquí no están ni siquiera en la posibilidad de entender la realidad. Que ellos hacen parte de una forma de ser.
Ellos son humanos, ¿no? El problema es que ellos son humanos antropocéntricos. Eso no los deja hacer otra cosa. Tienen que cambiar la forma. Es un proceso largo. No, por eso no les hablo a ellos, les hablo de la historia. En ese sentido, hablarle a la historia ayuda mucho ese concepto de lo olfático, porque lo olfático es partir desde el momento para producir futuro, para producir pasado y para producir presente. Es como la mezcla de todas las disciplinas de la ciencia, ¿no? ¿Quiénes son las que producen pasado? La historia produce pasado. O sea, dice cómo debe ser pensado el pasado. ¿Quiénes producen presente? Las tecnologías, la gente que hace empresas y la filosofía. ¿Quiénes producen futuro? Todas en unión. El pasado y el presente. Cuando tú creas tecnología, creas futuro. Porque eso es lo que se adora en un museo. Cuando se monumentaliza un artefacto, se adora por lo que tiene intrínseco. O sea, se adora lo que se hizo, lo que hizo su ser, lo que hizo ser su ser. Si nosotros dejáramos de monumentalizar principalmente en Cartagena artefactos que fueron creados en el siglo XIX y comenzáramos a monumentalizar artefactos que fueron creados ayer, hubiera una forma más cercana de ver la realidad, o sea, fuera más fáctico, fuera fáctico lo que está pasando ahora. Creo que puedo dejar hasta ahí. Bueno, para mí ha sido una charla bastante interesante y más por la manera como se está dando, cómo se ha dado. Siempre volver a la contextualización de lo que estamos hablando y del por qué estamos hablando de esto. Y bueno, además de eso que tenemos una finalidad y la finalidad nuestra es, bueno, poder compartir, sí, conocimiento. Y no es que nosotros tengamos la luz de la verdad ni nada de eso, sino que estamos poniendo la discusión, o por lo menos yo la estoy poniendo en discusión. Ok. ¿Qué cosa estaba poniendo en discusión? Lo que digo, ¿no? O sea, no es la verdad, no soy la verdad, solo estamos poniendo en discusión como una proposición de cómo debe pensarse la realidad hoy. Si alguien tiene alguna proposición, nos gustaría reconocerla. Me gustaría mucho, de hecho, es lo que más busco, ¿no? A mí me gustaría que haya alguien que diga que no es así. Claro, y para partir de... Precisamente el objetivo, perdón que te interrumpa, pero precisamente el objetivo de esto que les decía ahorita, que es como compartir conocimiento, es precisamente eso, es compartirlo en ese nivel también, de poder decir, mira, tú opinas esto, pero yo opino esto otro, y por ahí si esos dos conceptos o esas dos opiniones son contrarias, puede ser muy interesante también desenvolver y desarrollar llevar a cabo un diálogo como este, ¿no? Que se ha limitado solo como a preguntas y respuestas dentro de una idea que claramente yo no estoy poniendo en oposición, sino al contrario, queriendo como ahondar en lo que se está hablando en esa columna de opinión. Entonces sí, totalmente, la invitación es a eso, a que las personas se sientan con el libre albedrío que lo tenemos de poder opinar y de poder todo claramente dentro del contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Como que no queremos tampoco opinólogos, personas que solo van a manejarse, digamos, por su subjetividad y porque yo lo creo así, sino que haya un sustento también que de pronto nos haga conocer autores que no hayamos leído, o en su defecto puntos de vista de autores que tal vez sí hayamos leído nosotros, pero que nunca lo habíamos visto desde el punto de vista como lo ve esa otra persona. Entonces, ya esto es como para ir cerrando, ¿no, Roge? Porque, o sea, yo podría seguir, pero por mi parte, digamos, el objetivo de lo que era esta transmisión en vivo ya se cumplió, que era responder esas preguntas y, bueno, permitir que tú también puedas expresarte más, con libertad y con la intención concreta de poder llegar a más personas para que también escuchen esto. Entonces, bueno, a mí me resta entonces en este caso agradecer a las personas que nos escuchan, agradecerte a ti por tu tiempo y bueno, también agradecerme a mí por estar aquí haciendo... Sí, yo te agradezco mucho a ti, María. Te agradezco mucho a ti, muchísimo, ¿no? Tú eres la que hace posible esto. Y bueno, también hay que agradecerle a las personas del futuro,
Claro, a las personas, es que allá iba, ¿no? Las personas que nos van a estar bien, bueno, te van a estar viendo a ti y no me van a ver a mí porque no sé qué pasa, porque aparece aquí bloqueada la cámara. Y la verdad es que no quiero tocar nada porque cada vez que toco algo se sale la transmisión, entonces no quiero tocar absolutamente nada. Pero bueno, aquí damos por culminado entonces este primer episodio del segmento que oficialmente hemos bautizado Debates con autores y sus escritos. Este precisamente no fue un debate, pero sí fue como... No, es que esa es la idea, generar el debate, ¿no? Todavía yo no he encontrado con qué darle un debate a Rogelio porque nos manejamos en dos ámbitos bastante distintos y coincidimos con muchas cosas, o sea, pensamos de manera muy parecida con muchas cosas y nuestras ideas como que se conjugan de alguna manera, ¿no? Encuentran apoyo en la idea del otro, entonces va a ser muy difícil para mí, o por lo menos, igual cuando le tengo que decir sus cosas, se las digo como ahorita, que le estuvimos hablando acerca de una cuestión, no sé si es netamente gramatical, es que envuelve muchas cosas, de verdad, el vocabulario, la palabra tiene poder, eso es cierto, o sea, hay una... La palabra es acción, mera acción. O sea, tú con la palabra estás diciendo, haciendo, poniendo un discurso, estás haciendo muchas cosas cuando hablas, cuando se emplea el vocabulario. Entonces, yo no estoy como en ese plan de ponerlo en contra con una idea, porque tampoco es como, a veces se entiende como desde la pelea, ¿no? Como desde lo personal, de decir yo voy a, ay, porque él está diciendo eso, entonces yo voy a decir esto para... No, es una cuestión que va hacia por lo académico, que es lo que se suele hacer, se confrontan ideas, ¿no? Que bueno, a mí me gusta reiterar esto y espero no pasarme de calidad, pero que es una de las razones por las cuales estamos aquí, que al querer transparentar la realidad que se vive en la Universidad de Cartagena, nos ha traído a poder tener este tipo de charlas. Yo soy orgulloso de ser de la Universidad de Cartagena. Por eso, yo no puedo decir eso, ¿me entiendes? Por eso tengo el displacer de no estar. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, esperamos que haya un próximo encuentro, ojalá con más personas. Este ejercicio me recontra gustó. Bueno, nos vemos. Chao. Despídete, Rogelio. Besos, abrazos. Chao, que estén bien.